Su padre la entregó como castigo, por ser fea, un matrimonio con un guerrero apache que la recibió sin pedirla. Pero lo que nació como humillación se convirtió en el amor que ninguna mujer se habría atrevido a soñar. Antes de comenzar este amor de época, suscríbete, regálanos un like y comenta la palabra matrimonio. Aquí somos una familia que ama los romances de época, y tu apoyo mantiene viva esta historia. Año de 1862, norte de México, tierras de Sonora. Nadie quería mirarla por mucho tiempo. Ni las criadas, ni los peones, ni siquiera su propia madre. Aurora del Valle, la hija menor del poderoso don Pascual, caminaba por los pasillos de la hacienda con los ojos bajos, los cabellos siempre desordenados por el viento del desierto, la piel tostada por el sol inclemente que se colaba entre los campos. Era delgada, de andar silencioso, y tenía algo en el rostro, una tristeza antigua, un misterio en la mirada, que la hacía incómoda para los demás. Sus hermanas, Isadora y Maribel, eran el retrato de la perfección colonial. Piel clara, modales refinados, trajes bordados con encajes franceses. Ellas desfilaban por los salones como si el mundo les perteneciera, mientras Aurora era enviada a recoger los huevos del gallinero o a ordenar los libros viejos de la biblioteca familiar. Su padre jamás la presentaba en las visitas. Decía, con sorna, que la belleza se había terminado antes de que ella naciera. Pero esa noche cambió todo. Era una noche sin luna, de cielo tenso y estrellas afiladas. El viento traía polvo y secretos. En el comedor principal de la hacienda, don Pascual compartía un mezcal fuerte con un hombre de rostro curtido y ojos negros como obsidiana, un líder apache llamado Tacuma. Entre ellos no se pronunciaba una sola palabra dulce, solo pactos, silencios pesados y una tensión ancestral. Tacuma había salvado las tierras del valle de una rebelión cercana. Sus hombres protegían los bordes del rancho de bandidos y de otros clanes indígenas, pero quería algo más que promesas de paz. Don Pascual, sin mirar a su esposa ni a las hijas reunidas en el corredor, simplemente alzó la voz. «Te la doy, la más fea de mis hijas. No me sirve para fiestas ni para bodas de conveniencia. Llévatela si quieres. Tal vez entre los tuyos alguien la desee». El mundo de Aurora se congeló. Ni siquiera se la nombró. No hubo ceremonia, ni vestido, ni lágrima pública, solo una decisión tomada por un hombre que medía el valor de una hija como quien pesa ganado. Aquella noche le pusieron un rebozo viejo sobre los hombros y la entregaron al hombre apache. No hubo gritos, no hubo súplica, solo el eco de sus pasos arrastrando el polvo mientras atravesaba los portones de la hacienda, dejando atrás su apellido, su cama de niña, sus libros escondidos y el leve aroma de las magnolias que solía cuidar en el jardín. En el lomo del caballo, junto a un guerrero silencioso, comenzó su exilio. Durante horas cabalgaron bajo el cielo inmenso, entre cactus dormidos y llanuras de oro pálido. Aurora no lloró, no preguntó, no suplicó. Solo se sostuvo del cuero áspero de la montura y se aferró a algo que aún no sabía nombrar: dignidad. Tacuma no hablaba. Su presencia era como una montaña, firme, enigmática, imponente. No la tocó, no la miró con deseo ni con desprecio. Solo cabalgaba, sabiendo que lo que llevaba consigo no era un trofeo, era una herida abierta. Al llegar al campamento apache, el aire olía a humo dulce, a maíz tostado y a tierra viva. Sonaban los tambores a lo lejos. Las mujeres la observaron con recelo. Los niños se escondieron detrás de las chozas. Nadie la esperaba, nadie la aclamaba. Ella era una extranjera, una promesa rota, una carga, y sin embargo, cuando sus pies tocaron la tierra húmeda del nuevo mundo que la esperaba, Aurora sintió algo por primera vez en su vida: libertad. No sabía que esa noche, la misma en que su padre la despreció como mercancía defectuosa, sería, en realidad, el comienzo de su transformación más profunda. Aún no lo sabía, pero el desierto iba a amarla como ningún hogar lo hizo, y el hombre que ahora caminaba delante de ella, sin pronunciar su nombre, sin besar su mano,
Iba a ser el único que la vería como era de verdad, porque hay silencios que lo dicen todo, y hay amores que no comienzan con palabras, sino con cicatrices compartidas. El amanecer no se anunció con luz, sino con el murmullo de los pájaros entre los ocotes, con el aroma húmedo de la tierra que se había enfriado bajo el peso de la noche. Aurora no había dormido. Sentía su cuerpo rígido, los dedos entumecidos, el corazón palpitando con una mezcla de miedo y algo que aún no sabía llamar coraje. Takuma desmontó primero. Alto, de hombros amplios, piel de cobre profundo y una calma que no era debilidad, sino certeza. Le extendió la mano sin decir palabra. Ella dudó, pero bajó. El suelo bajo sus pies estaba tibio. La aldea no era como la imaginaba. No había gritos ni salvajismo como le habían hecho creer. Había orden, ritual y alma. Las casas eran de barro y madera, los techos cubiertos de ramas secas, y el aire vibraba con una música invisible que se escondía entre los tejidos colgados y los susurros de la comunidad. La gente se acercó lentamente, como si olfatearan la novedad. Mujeres con trenzas largas y rostros tallados por el sol la observaban con desconfianza. Algunas hablaban entre sí en su lengua antigua, otras simplemente bajaban la mirada como si su sola presencia fuera una ofensa. Aurora sintió el calor en el rostro. No sabía si era vergüenza o una especie de nacimiento. Takuma no la presentó, no la proclamó su esposa, no la defendió ni la exhibió. Solo la condujo a una choza apartada, pequeña, con una manta tejida a mano sobre la entrada y un cuenco de barro con flores secas junto al umbral. Entraron. El interior olía a humo dulce, a leña recién apagada y a plantas colgadas del techo. Él señaló una manta extendida sobre un lecho de ramas suaves. Luego se marchó, sin decir nada. Aurora se quedó sola, se sentó despacio, tocó las fibras del tejido como quien lee un idioma extraño. No había espejo, ni servidumbre, ni techo de tejas. Pero había silencio. Un silencio hondo, denso, antiguo, y por primera vez ese silencio no dolía. No la juzgaba, solo la envolvía. Pasaron los días como pasos de agua sobre piedra. Aurora comenzó a moverse por la aldea. Caminaba despacio, sin invadir. Observaba cómo las mujeres molían maíz, cómo los niños corrían descalzos entre el polvo, cómo los hombres afilaban lanzas y preparaban tinturas. Cada gesto tenía una belleza cruda, una dignidad sin adornos. Pero ella no era una de ellos. La primera humillación llegó como una herida sin cuchillo. Una mañana, al ir al río con un cántaro, se acercó a lavar su vestido. Las mujeres que estaban allí, jóvenes, fuertes, de risas claras, la observaron. Una soltó una carcajada, otra murmuró algo en voz baja. Aurora entendió el tono, aunque no las palabras. Era burla, desprecio, un recordatorio. No perteneces aquí. El cántaro se le resbaló. El agua se esparció por la roca y en un descuido torpe cayó al río. El agua estaba helada, su cuerpo tembló. Las mujeres se rieron, pero Aurora también rió. Sí, rió. No fue una risa alegre ni irónica. Fue una risa de ruptura, como quien quiebra un cristal y se libera del reflejo. Una risa breve, tímida, pero suya. Se quedó sentada en el agua, con los cabellos pegados al rostro, la ropa pesada, las manos abiertas sobre la corriente. En la distancia, sin que ella lo supiera, Takuma la observaba, desde la sombra de los árboles, desde su mundo silente. Sus ojos la miraban no con lástima, sino con una extraña admiración, porque aquella mujer que no sabía trenzar ni cantar en su lengua, que había sido traída como desecho, no había pedido compasión. Había reído, había abrazado el ridículo sin bajar la cabeza. Esa noche, cuando regresó a su choza, encontró sobre la manta un pequeño cuenco con miel silvestre y junto a él un collar, hecho de semillas, plumas y un diminuto hueso de águila. No había nota, no había palabras, pero Aurora entendió. Alguien la había visto, y ese alguien no la vio como fea, ni como extranjera, la vio como alma,
No era fácil ser mirada como intrusa cuando una nunca había sido mirada de otra forma. Aurora despertaba cada mañana antes que el sol. Escuchaba el crujido de las ramas al arder en las fogatas, el murmullo de las mujeres moliendo maíz, los pasos livianos de los niños que se deslizaban como viento entre las chozas. Se envolvía en su rebozo deshilachado, se recogía el cabello con una cinta que había encontrado abandonada bajo su manta y salía, con las manos vacías, pero los ojos dispuestos a aprender. No hablaba su lengua, no entendía sus símbolos, pero escuchaba, observaba, y en ese silencio resignado, Aurora intentaba cosechar una semilla de pertenencia. Las mujeres de la tribu eran figuras de tierra, fuertes, esculpidas por el trabajo, con gestos firmes y silenciosos. Sus rostros estaban marcados por el sol, por la maternidad, por la sabiduría de generaciones que no necesitaban palabras. Pero en sus ojos, al ver pasar a Aurora, había filo, había desconfianza. Ella era la esposa sin ceremonia, la mujer traída desde el desprecio, la hija del hombre que compró su paz con carne de su sangre. Un mediodía, mientras ayudaba a separar granos bajo una sombra compartida, una de las mujeres, alta, de mirada dura, llamada Shaya, le lanzó una pregunta directa, en español áspero. ¿Crees que porque te acostaste con el jefe ya eres una de nosotras? Aurora sintió el peso de cada palabra como piedras en el pecho. No respondió. Solo bajó la mirada, pero no con vergüenza. Con pena, Shaya se burló, rió con las demás y siguieron hablando en su idioma como si ella no existiera. Y entonces, Aurora hizo algo inesperado. No huyó, no se retiró. Siguió trabajando, en silencio, separando los granos, una semilla, otra más, sin defenderse, sin rebajarse, con la calma de quien ya conocía el rechazo y había sobrevivido a él. Esa noche, volvió a su choza y escribió con un carbón, sobre una piedra lisa, una palabra que aprendió a pronunciar ese día: resistencia. Los días siguientes fueron iguales, pero distintos, porque aunque las mujeres la seguían mirando con reserva, algo en su actitud comenzaba a mudar. Aurora aprendía. Se le veía trenzando con torpeza, cocinando tortillas gruesas que se partían en la mitad, quemándose los dedos, riéndose de sí misma con una dulzura que no buscaba aceptación, sino verdad. Una tarde, en el río, volvió a encontrarse con las mismas mujeres. Esta vez, decidió no lavar su vestido, sino sentarse con ellas. Sacó de su cesto una flor de color rojo que había recogido en el camino. La ofreció a Shaya, no como un regalo, sino como un símbolo. Shaya la tomó con rudeza, la miró un momento y luego la colocó tras su oreja sin una palabra. Aurora, en su interior, supo. Había atravesado una frontera. No era aún una de ellas, pero ya no era nadie. Al caer la tarde, mientras el cielo se llenaba de brasas rosadas, Takuma se cruzó con ella cerca del fuego central. No dijo nada. Solo se detuvo un instante, la miró de reojo, y con la yema de sus dedos rozó brevemente su muñeca. Un toque que no buscaba carne, sino alma. Un gesto que decía: te vi. Esa noche, mientras todos dormían, Aurora colocó el collar que él le había dejado días atrás. Y por primera vez, no se sintió fea, no se sintió extranjera, se sintió posible. Aurora no se transformó de un día para otro. No hubo milagro, ni revelación, ni aplausos. La suya fue una metamorfosis lenta, como la del barro que se endurece bajo el sol hasta volverse vasija. Una belleza que no gritaba, pero resistía. Las mujeres de la tribu comenzaron a dejar que se acercara, no con abrazos, sino con silencios compartidos. Shaya, la misma que la había humillado, un día le tendió una cesta llena de raíces y le señaló una palabra: ya así. Era una planta medicinal. Aurora la repitió en voz baja, y por dentro fue como pronunciar su nombre por primera vez. Aprendió a recolectar hierbas, a distinguir las hojas que sanan de las que matan, a moler en morteros de piedra, a cocer en ollas negras sin tapadera, a trenzar con paciencia,
a hablar con los ojos. Su piel se oscureció aún más, pero no por descuido, sino por comunión con la tierra. Sus manos se agrietaron, no por fatiga, sino por crear, y sus ojos que antes se escondían, comenzaron a mirar de frente, no con desafío, con dignidad. Un día, bajo la sombra de un mezquite, una anciana le enseñó a pintar su rostro con tintes naturales. Le trazó 2 líneas verticales con pigmento rojo, desde los pómulos hasta la mandíbula, y dijo: «Así pintamos a las que han soportado la piedra y la lluvia». Aurora no se reconocía en el reflejo del agua, pero había algo en esa mujer que la miraba desde la superficie, una fiereza silenciosa, una belleza que no buscaba ser validada, sino vivida. Fue entonces cuando empezó a sentir la mirada de Takuma con una intensidad diferente. Él seguía siendo el mismo, reservado, hierático, distante en sus palabras, pero presente. Observaba cada uno de sus pasos como quien cuida un fuego. No hablaba, pero ofrecía. Un pedazo de fruta madura, un abrigo tejido, una piedra tallada con símbolos antiguos. Cada uno era un poema sin voz, y Aurora los entendía. Una tarde, mientras tejía junto a las demás mujeres, vio a Takuma acercarse con paso firme. No dijo nada, solo extendió la mano. Ella, sin preguntar, la tomó. La condujo a la cima de una colina desde donde se veía toda la aldea. El viento soplaba con fuerza, el cielo estaba teñido de naranja y polvo. Takuma le entregó una pequeña bolsa de cuero. Dentro había un puñado de tierra. «Esta tierra es tuya», dijo él por primera vez en español. Aurora lo miró, sin poder hablar, porque entendió que esa tierra no era solo un gesto de bienvenida. Era pertenencia, era raíz, era amor. No el amor que arde, el amor que sostiene. Esa noche, al regresar a su choza, desató su cabello por primera vez desde que había llegado. Lo peinó lentamente con un peine de madera. Se miró las manos y supo. Ella ya no era la hija no deseada. No era la hermana ignorada. No era la mujer entregada. Era Aurora, curandera, mujer de barro, digna de ser vista. Y aunque todavía no lo sabía, muy pronto llevaría en su vientre la semilla más sagrada de esa tierra, el hijo de un amor sin palabras. Hay silencios que acarician, hay gestos que, sin tocar la piel, tocan el alma, y hay noches en las que el universo conspira para que 2 soledades se abracen, aunque aún no sepan cómo. Aurora y Takuma no hablaban el mismo idioma, pero ya no lo necesitaban. Habían aprendido a leerse con la mirada. Ella bajaba la vista cuando él pasaba, no por sumisión, sino por la tempestad que le despertaba. Él fingía distraerse cuando la veía bailar con los niños, pero su respiración se volvía otra. Y entonces ocurrió. No en una escena ardiente, no con urgencia, sino en una noche ceremonial, bajo un cielo sembrado de estrellas que titilaban como ojos antiguos. La tribu celebraba la llegada del solsticio. Las mujeres danzaban con cintas en las manos, los hombres golpeaban tambores con ritmo ancestral, y el fuego central se elevaba como una plegaria viva. Aurora no bailó. Observó desde la sombra, con el corazón latiendo al ritmo del tambor. Takuma se acercó. No le pidió permiso, no le tomó la mano. Solo se sentó a su lado. Y juntos miraron las llamas. Durante largos minutos no dijeron nada, pero sus cuerpos se entendieron. Las respiraciones se alinearon, los hombros se rozaron apenas, y en un momento que no tuvo tiempo ni palabras, él colocó su palma sobre la de ella. Aurora tembló y no se apartó. Esa noche, en la choza tibia de aromas a leña y resina, no hubo prisa, no hubo dominio, hubo espera. Hubo ternura, hubo un despojarse de miedos más que de ropas. Takuma la tocó como quien reza, y Aurora lo recibió como quien vuelve a casa. No fue una entrega, fue una unión. Pasaron los días, el campo florecía, las mujeres recolectaban semillas, el río traía peces vivos. Aurora sentía una luz dentro del cuerpo, algo distinto, un calor profundo, un susurro en el vientre.
Shaya la miró una mañana mientras molían raíces y le dijo sin crueldad esta vez: «Estás sembrada». Aurora no entendió al principio, pero luego, al tocarse el vientre, lo supo. Su cuerpo ya no era solo suyo, llevaba dentro una vida nueva, una mezcla imposible, sangre apache y sangre española, una criatura que no pertenecía a ningún mundo, pero que, por eso mismo, podía pertenecer a todos. El anuncio causó conmoción. Las mujeres guardaron silencio, los ancianos encendieron incienso, los niños se acercaban a tocar su vientre con curiosidad sagrada. Y Takuma se acercó al anochecer, le acarició el vientre con la punta de sus dedos, y por primera vez la besó. No fue un beso ardiente, fue un sello, sobre su frente, como quien corona a una reina. «Es nuestro», susurró en español imperfecto, «nuestro hijo». Aurora lloró, no de miedo, no de dolor, de plenitud, pero lejos de allí, en la hacienda de los del Valle, una carta cruzaba el polvo. Una criada escuchó el rumor, y en cuestión de días, don Pascual supo que su hija, Fea, había parido una criatura mitad india. El orgullo herido arde más que el amor negado, y el hombre que una vez la entregó sin mirar atrás, ahora regresaría con fuego en la mirada, no por amor paternal, sino por venganza disfrazada de honra. Pero Aurora ya no era la misma. Ahora llevaba dentro el alma de dos pueblos, y la fuerza de una mujer que ya conocía su valor. El eco de los cascos sobre la tierra seca fue lo primero que la tribu escuchó. Una columna de polvo se alzaba en el horizonte, como si un fantasma antiguo volviera a reclamar lo que una vez creyó suyo. Don Pascual del Valle llegaba, no como padre arrepentido, sino como hacendado ofendido. No traía flores, ni perdón, ni compasión. Traía armas, hombres, y una furia ciega alimentada por el murmullo de las ciudades, donde decían que su hija había parido un bastardo salvaje. El sol caía con violencia sobre los rostros tensos. Los guerreros apaches rodearon la entrada de la aldea. No alzaron las lanzas, pero las sostuvieron con firmeza. Takuma estaba de pie, al frente. No hablaba, esperaba, y detrás de él, envuelta en un vestido tejido con hilos de la tribu y con su vientre aún reciente, estaba Aurora, erguida, serena, como un árbol que no se inclina ante la tormenta. Don Pascual desmontó del caballo. El polvo le ensuciaba las botas brillantes. Su mirada, al posarse sobre ella, no reconocía a su hija. «Vienes conmigo», dijo, como si aún tuviera autoridad sobre su cuerpo. «No soy propiedad», respondió ella, sin elevar la voz, pero con una firmeza que descolocó a todos. «Has deshonrado nuestro nombre. Tu sangre es española. No fuiste criada para parir entre bestias». Aurora bajó la mirada solo por un instante, como quien recoge un recuerdo, y luego volvió a alzarse, con la voz temblando, no de miedo, sino de verdad. «Fui criada para obedecer, para esconderme, para pedir perdón por nacer como soy. Pero aquí me enseñaron que la tierra no pregunta si eres digna de florecer. Solo te abrazas y resistes el invierno». Los murmullos se extendieron como fuego seco. Don Pascual enrojeció de rabia. «Ese hijo no es un del Valle». Entonces Takuma dio un paso, el primero desde que había llegado. Llevaba en brazos a un bebé dormido, envuelto en mantas bordadas por las manos de las mujeres que alguna vez despreciaron a Aurora. Lo alzó con calma y dijo en voz grave y clara: «Este niño tiene dos sangres, pero un solo destino, y yo lo cuidaré, como hombre, como padre, como guerrero». Aurora sintió que algo dentro de ella se abría como una flor bajo el sol, no por lo que él decía, sino por cómo lo decía. No la defendía como quien protege una posesión, la honraba como quien reconoce a su igual. Don Pascual retrocedió un paso, luego otro. Los hombres a su alrededor bajaron las armas, confundidos. El viejo hacendado comprendía demasiado tarde que la hija que había entregado por vergüenza ahora valía más que todo su linaje, porque lo que él no pudo comprar con tierras, ella lo había ganado con respeto.
Aurora se acercó, con el bebé en brazos. Lo sostuvo alto frente a su padre. «Este es tu nieto. No necesita tu apellido ni tu bendición. Tiene algo que tú jamás me diste, un lugar donde crecer amado». Y con esas palabras, Aurora dio media vuelta. Takuma la esperó con los ojos clavados en su espalda, y cuando ella llegó a su lado no la tomó del brazo. La dejó caminar primero, porque esa mujer que partió como carga, ahora era luz. Y el hombre que una vez la entregó al desierto, fue tragado por su propio silencio. Esa noche no llovió solo sobre la tierra. Llovió sobre memorias, heridas y futuros por nacer. El cielo, que había estado calmo por días, se quebró en relámpagos extensos como cicatrices. Los truenos no eran amenaza, eran anuncio. Y el viento silbaba como si los dioses antiguos se reunieran a presenciar lo que estaba por venir. Aurora sintió la primera punzada en el bajo vientre mientras molía raíces para preparar infusiones. No gritó, no pidió ayuda. Se sostuvo del borde de la mesa, cerró los ojos y comprendió que su hora había llegado. Las mujeres se acercaron una a una, como en un rito no pactado, pero antiguo. Shaya tomó su mano. Otra le trajo paños de algodón. La anciana curandera, que no hablaba español, le colocó en la frente una tira de tela húmeda y dijo algo en su lengua. Aurora no entendió, pero sintió. La choza fue sellada. Afuera, los hombres aguardaban bajo la lluvia. Takuma caminaba en círculos, con el pecho apretado y los ojos puestos en la entrada, como si con solo mirar pudiera protegerla de todo. El parto fue largo, cruel, profundo. Aurora se aferraba a las mantas, al aliento de las mujeres, al recuerdo de su madre, que nunca la abrazó, y al rostro de un niño que aún no había visto, pero que ya amaba con todo lo que era. Cada contracción era una despedida del miedo, cada grito un acto de renacimiento. Y entonces, entre el trueno y el temblor de la tierra, el llanto rompió el aire. Un llanto nuevo, fuerte, vivo. Aurora lloró, pero esta vez no por dolor, sino por milagro. El bebé fue envuelto con manos sabias. Su piel era morena, sus ojos aún cerrados, su cuerpecito caliente como fuego recién encendido. Cuando Takuma entró, su rostro de piedra se quebró. Lo tomó en brazos como si fuera lo más sagrado que había tocado jamás. No dijo nada, pero una lágrima descendió lenta por su mejilla. «Se llama Nahuel», dijo en voz baja. «Espíritu fuerte». Aurora extendió los brazos, lo sostuvo contra su pecho, y por un instante el mundo dejó de girar. Ya no existían haciendas, ni guerras, ni padres crueles, ni hermanas perfectas. Solo existía ella, su hijo, y el hombre que había creído en su valor cuando nadie más lo hizo. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo como una bendición sobre la aldea, Aurora entendió que ya no era solo una mujer. Era madre, era raíz, era casa, y Takuma, que nunca la poseyó, ahora la habitaba, con respeto, con amor, con la promesa de sostenerla cuando el viento volviera a soplar. Porque hay un tipo de amor que no se grita, ni se exige, un amor que no tiene nombres, pero tiene alma. Y en ese rincón del mundo, entre tierra mojada y corazones renacidos, una familia nacía con la fuerza de la tormenta y la ternura del silencio. No todas las batallas se libran con lanzas, algunas se enfrentan con la frente en alto, en salones donde la mirada ajena puede ser más cruel que el filo de un cuchillo. Habían pasado meses desde el nacimiento de Nahuel. Aurora ya no era la muchacha torpe que había sido entregada como trueque. Ahora caminaba como quien conoce su camino. Sus pies descalzos sabían leer la tierra. Su voz, aunque serena, sabía hacerse oír. Pero la guerra entre colonos y pueblos originarios amenazaba con estallar. Y fue entonces cuando los ancianos de la tribu pidieron a Aurora lo impensable: regresar por un tiempo a la hacienda del valle, ser puente, ser mediadora, ser la única capaz de traducir el corazón de dos mundos que se temían sin conocerse. Takuma no la detuvo. Le colocó un brazalete trenzado en la muñeca. «Esto no es cadena», le dijo.
es promesa. Y así, con su hijo en brazos y el alma vestida de valor, Aurora cruzó el desierto hacia el lugar donde había sido despreciada. La hacienda se alzaba igual que antes, pero ya no imponía. Aurora caminó entre los muros como quien atraviesa un pasado que ya no tiene poder. Su hermana, Isadora del Valle, fue la primera en verla. Isadora no había cambiado. Seguía siendo hermosa, elegante, impecable. Sus vestidos olían a perfume francés, su cabello relucía como cobre al sol. Pero sus ojos no brillaban. Sus ojos eran espejos rotos. «Volviste», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba los labios. «Y trajiste eso». Aurora no respondió. Solo sostuvo a su hijo con más firmeza. La noticia corrió como fuego entre las paredes. La hija perdida, la fea, la que fue entregada a los salvajes, regresó. Y esa noche, por voluntad del padre agonizante, se celebró un baile. No en honor a ella, sino para mostrar que la familia del Valle seguía siendo intocable. Aurora asistió sin joyas. Vestía una tela sencilla, pero tejida con historia. No necesitaba adornos. Su presencia incomodaba, porque era verdad encarnada. Durante el baile los murmullos crecían como enredaderas venenosas. Dicen que se acuesta con uno de ellos. ¿Y ese niño será humano? No debió volver. Y entonces la humillación se hizo palabra. Isadora, al centro del salón, alzó su copa y dijo con falsa dulzura: «A brindar por mi hermana, que logró lo que nadie esperaba. Tener un hijo sin apellido, y hacerlo en una cama de barro». El silencio fue inmediato. Las risas de algunos, más crueles que bofetadas. Aurora no lloró, no huyó. Caminó al centro. Sostuvo a su hijo en brazos, lo alzó suavemente y dijo con voz clara: «Este niño fue concebido con amor y será criado con orgullo. ¿Puede alguna de ustedes decir lo mismo?». Ninguna mujer respondió, porque sabían que detrás de sus joyas muchas escondían camas vacías y caricias frías. Aurora miró a su hermana y por primera vez Isadora bajó los ojos, porque la belleza sin alma no ilumina. Esa noche, Aurora durmió en la misma habitación donde creció. Pero ya no era una prisionera, era testigo de lo que había sido y de lo que jamás volvería a ser. A veces, el mayor escándalo no nace de un grito, sino de un silencio que desnuda verdades. Aurora no respondió con furia a las palabras de su hermana. No rompió copas, no gritó improperios, no huyó entre lágrimas. Simplemente guardó silencio. Un silencio firme, de esos que desarman más que 1000 argumentos. Un silencio que le devolvía la dignidad que otros intentaban arrebatarle. Esa noche, cuando el salón se fue vaciando y las risas forzadas se apagaron como velas cansadas, Aurora caminó sola por los pasillos de la hacienda. Los mismos muros que antes la hacían sentir invisible, ahora eran testigos de su renacer. Isadora la observó desde la galería, rodeada de damas que la adulaban por costumbre, pero ya no podía sostener la mirada, porque Aurora no se defendía, no se rebajaba, no jugaba al juego de apariencias, y eso era insoportable. Al amanecer, los sirvientes corrían por el patio, se oían pasos, rumores, inquietud. Takuma había llegado, montado en su caballo, con la piel cubierta por el polvo del camino, con los ojos serenos y el niño en brazos. Nahuel, envuelto en la misma manta de hilos rojos y ocres, dormía sobre su pecho. Aurora salió a recibirlos. Los presentes contenían el aliento. Las mujeres escondían sus comentarios entre abanicos. Los hombres torcían el gesto. Takuma desmontó. Caminó hasta el centro del patio y allí, frente a todos, levantó al niño en alto. «Este es mi hijo», dijo, «y su madre es la mujer más valiente que he conocido». Un murmullo recorrió como viento helado los ventanales. Isadora apareció entre los balcones con el rostro blanco como la sal. «Esto es una burla», gritó, «una aberración frente a nuestra casa, nuestra sangre». Takuma la miró sin odio, solo con verdad. «La vergüenza no es amar. La vergüenza
es vender a una hija como si fuera mercancía, y que ahora les moleste verla feliz. Aurora dio un paso al frente, se colocó a su lado, tomó a su hijo en brazos y alzó la mirada hacia todos aquellos que alguna vez la ignoraron. No necesito su aceptación, yo me acepto, y eso basta. En el fondo del salón, don Pascual, enfermo, presenció la escena desde su silla de ruedas. No pronunció palabra, pero por primera vez sus ojos se humedecieron, quizás de culpa, quizás de arrepentimiento, quizás porque entendió en ese último tramo de vida que la hija que despreció era la única que merecía llevar su nombre. Aurora no buscó venganza, solo verdad, y su silencio fue el espejo donde todos vieron su propia vergüenza reflejada. Regresar no siempre es volver. A veces es llegar distinta al mismo lugar, con el corazón reparado y las raíces finalmente suyas. Aurora cruzó el desierto de regreso con la frente alta, el niño en su pecho y Takuma a su lado. Había dejado atrás un apellido que ya no pesaba, una casa que no la abrazó, una hermana que no supo amar, y regresaba, no a una aldea de extraños, sino al único sitio donde su alma fue mirada sin juicio. El aire en la tribu era tibio, las mujeres tejían al sol, los niños jugaban entre las hojas secas, y al verla llegar no hubo ceremonia ni grito, hubo silencio, un silencio cargado de reconocimiento. Saya fue la primera en acercarse. Sus ojos no mostraban dureza, solo respeto. «Volviste y no viniste sola», dijo señalando a Nahuel. «Trajiste al sol contigo». Aurora sonrió, y su sonrisa tenía el peso de quien ha llorado mucho, pero ya no llora por miedo. Las mujeres la rodearon, no con palabras, con gestos. Una le ofreció un cuenco con agua, otra un manto bordado, otra más colocó su mano sobre el hombro de Aurora, y por fin, sin temor, dijo en su idioma: «Hermana, la reconciliación no fue un acto, fue un tejido de pequeños actos. Fue dejarla cuidar a los enfermos con sus ungüentos. Fue confiarle la sabiduría de las plantas. Fue invitarla a las danzas con los pies descalzos». Takuma la miraba con esa calma de quien ha amado en silencio, y ahora solo observa florecer lo que siempre supo que existía. No era un hombre que necesitara posesión, era un hombre que entendía que el verdadero amor se honra desde el respeto. Aurora sanaba su historia, sanaba su cuerpo, sanaba su linaje roto. Y mientras cuidaba a su hijo, enseñaba a las niñas más jóvenes a reconocer la fuerza en su voz, la medicina en su piel, la belleza en su diferencia. Una noche, junto al fuego, un niño se acercó y preguntó: «¿Tú eres la mujer que nació entre dos mundos?». Aurora lo miró con ternura y respondió: «No, soy la mujer que decidió no elegir entre uno u otro, porque aprendí a vivir con los dos en el pecho». Las mujeres asintieron en silencio, y los hombres bajaron la cabeza con respeto. Porque ella no pidió permiso. Ella se convirtió en madre, en puente, en tierra firme, y desde entonces ya nadie volvió a dudar de su lugar, ni del nombre que llevaba, ni del hijo que parió, ni del amor que había construido con manos limpias y alma valiente. La paz verdadera nunca es un regalo, es una conquista diaria, frágil como un suspiro, preciosa como un hijo dormido. Aurora vivía sus días como una mujer completa, curaba con manos sabias. Criaba a Nahuel entre historias antiguas y canciones en dos lenguas. Dormía al lado de Takuma, envuelta en una ternura que no se anunciaba, pero que estaba en cada gesto, en cómo él le alcanzaba la manta antes del frío, en cómo la miraba cuando ella no lo notaba, en cómo callaba, para que ella pudiera hablar. Pero incluso los amores más sólidos tiemblan ante la violencia del mundo. Y el mundo no había olvidado su rencor. Una mañana, desde lo alto de la colina, un joven de la tribu descendió a galope. Su rostro era sombra, su voz, filo. Soldados, muchos, vienen armados, con órdenes. Takuma no preguntó. Sabía lo que eso significaba. El gobierno, presionado por hacendados, por rumores, por prejuicios, había decidido que la tribu era una amenaza
y donde el poder no entiende, aplasta. Aurora sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser firme. No por miedo, sino por memoria. Había conocido la crueldad del mundo. Sabía cómo la ignorancia podía disfrazarse de ley. Sabía cómo las balas no preguntaban quién era madre y quién era amenaza. Esa noche, la tribu se reunió alrededor del fuego. Los rostros eran duros, las miradas oscuras. Algunos querían resistir, otros huir. Pero Aurora se alzó, con el niño en brazos, y una voz que ya no era tímida ni ajena, era suya y fuerte. No somos enemigos, somos familias, somos tierra, somos historia. Takuma la miró, con orgullo silencioso, y por primera vez habló con la voz de un líder y el corazón de un hombre enamorado. Ella hablará por nosotros. Y así fue. Aurora viajó hasta el campamento de los soldados, no con bandera blanca, sino con un pañuelo de su madre y una planta medicinal de la tribu. Pidió hablar, y lo hizo. Recordó frente a los comandantes las veces que los apaches habían salvado haciendas de bandidos. Nombró las deudas de don Pascual, firmadas con sangre. Describió el rostro de los niños de la tribu, que no conocían el odio. Y finalmente colocó a Nahuel frente a ellos. ¿Esto es lo que quieren disparar? El silencio fue total. Uno de los soldados bajó su arma. Otro desvió la mirada. El más viejo, con voz seca, dijo: «Vuelve a tu aldea, esta vez no habrá fuego». Y así, sin una sola bala, Aurora protegió a su pueblo. No con fuerza, con verdad. Porque cuando una mujer encuentra su voz, ni los ejércitos pueden silenciarla. El sol no brilló más fuerte esa mañana, ni el viento cantó distinto, pero algo en el aire había cambiado. La tribu despertó en paz. Aurora caminaba entre los niños como si el alma le pesara menos. Takuma la observaba desde la distancia, con esa forma suya de amar, sin palabras pero con cada mirada. Había silencio, pero era un silencio distinto. No era de miedo, era de gratitud. Don Pascual murió días después, sin redención, sin pedir perdón, en la soledad de una hacienda vacía y un apellido que ya no significaba nada. Isadora heredó la fortuna y el frío. Se casó con un hombre ambicioso, sin alma, que la exhibía como un trofeo sin brillo. Nunca fue madre, nunca fue libre. Aurora no heredó tierras, ni joyas, ni títulos. Heredó algo más raro, el respeto de un pueblo, la dulzura de un hijo amado y un amor que no necesitó promesas, porque fue vivido. Una tarde, bajo el cielo enrojecido del crepúsculo, la tribu celebró una fiesta, no por guerra ganada, ni por nacimiento. Celebraban a Aurora. No hubo discursos, solo fuego, cantos y danzas. Ella se sentó junto a Takuma. Nahuel dormía envuelto entre mantas tejidas por muchas manos, y cuando la primera melodía se alzó entre los tambores, él la miró, le ofreció su mano, y sin decir palabra, la invitó a bailar. Aurora aceptó. Descalzos, giraron en círculos sobre la tierra tibia. Sus cuerpos no eran perfectos, sus movimientos no eran ensayados. Pero había en cada paso una historia que solo ellos comprendían. Y mientras danzaban, entre el humo de las fogatas y la luz temblorosa de las estrellas, los ojos de Aurora se llenaron de lágrimas suaves, no de dolor, sino de plenitud, porque allí, en ese instante eterno, comprendió que lo había logrado. No sobrevivir, sino florecer. Y esa mujer que un día fue despreciada por no cumplir un estándar, se había convertido en símbolo, en raíz, en fuerza silenciosa. Takuma la abrazó al final de la danza y le susurró al oído: «Ahora, todo lo que eres tiene nombre en mi lengua, y en todas significa hogar». Aurora cerró los ojos, y por dentro bailaba todavía. Si esta historia tocó tu alma, te invito a que nos ayudes a seguir compartiendo más amores de época como este. Suscríbete al canal, regálanos un like si sentiste algo verdadero y comenta aquí abajo la palabra matrimonio.
Esa palabra, que una vez significó dolor para Aurora, terminó siendo su victoria silenciosa. Tu comentario no es solo apoyo, es parte de una comunidad que cree en los amores profundos, en las mujeres valientes y en los finales que sanan. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia, donde el corazón siempre encuentra su camino.